Ahí creo que está grabando. Ya. Bueno, como les decía, los contenidos de esta ayudantía van a ser dos comentes, lo cual hay que ver si es verdadero o falso. En las pruebas siempre tienen que fijarse bien en qué, o sea, en la forma en la que los evalúa, porque ahí especifica si dan una décima porque pusieron que está verdadero o falso, eso tiene que ser de forma explícita. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes justifican que algo es falso, pero no colocan así como al principio o al final del comente que es falso o verdadero, significa que no le van a dar todo el puntaje, porque tiene que estar de forma explícita además de la explicación. Y en algunos casos también piden gráficos, para que tengan bien en cuenta esa parte en la prueba. Para el ejercicio 1, que va a ser de utilidad, vamos a abordar el método de Higgs. En la ayudantía de la forma B se ve el método de Slatsky con el mismo tipo de ejercicio. Y en el ejercicio 2 ya nos vamos a dedicar a la parte de demanda, o sea, de elasticidad, perdón, en el cual vamos a ver los tres tipos de elasticidad que vemos durante este semestre, que son elasticidad precio-demanda, o sea, cómo afecta el precio de un bien X en la cantidad consumida de ese bien, la elasticidad cruzada, que se refiere a cómo, al comparar dos bienes, un bien X y un bien Y, cómo el aumento de consumo de uno afecta al consumo del otro. De todas formas, esto lo vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Y la elasticidad ingreso-demanda, que vamos a ver cómo afecta mi renta. O sea, si tengo más ingresos, voy a comprar más o menos de cierto bien. Bueno, este es el primer comente. Les voy a dar un minuto para que lo lean y después lo vamos a analizar. Espero. Bueno, el comente A nos dice que dos personas tienen las mismas preferencias. Sin embargo, escogen canastas distintas. Esto es claramente indicio de un comportamiento irracional. Bueno, no sé si vieron la parte donde me salté en la diapositiva, pero más o menos, ¿qué creen ustedes? Si me pueden escribir por el chat. Si voy a escribir si es verdadero o falso. O si alguien tiene alguna, ¿cómo se llama? Alguna respuesta ya más elaborada. Y bueno, este comente vendría siendo falso, debido a que dos individuos pueden consumir distintas canastas aún teniendo las mismas preferencias, no representando un comportamiento irracional, si es que estos se ven enfrentados a distintos ingresos. Esto se puede explicar en el caso de que, por ejemplo, yo y otra persona, un amigo, por ejemplo, fuéramos a comprar, en este caso, ropa. Si compráramos una teñida completa, que cuesta, por ejemplo, 300.000 pesos, o sea, estamos hablando de, de bienes bastante costosos, en el cual uno debe discernir si gastar su dinero al comprar este bien o no. Si, por ejemplo, mis ingresos fueran de 300.000, o sea, el dinero que recibo de forma mensual fuera igual a la cantidad que vale esta teñida de ropa, un comportamiento irracional sería que yo destinara todo mi dinero a comprarla y no priorizar mis necesidades básicas, por ejemplo, alimentarme. Por lo tanto, eso sería una forma de entender el comportamiento irracional. Y, por lo tanto, obviamente, al momento de comprar algún bien, siempre está mi restricción presupuestaria, o sea, los ingresos que yo tengo. Es por eso que es falso este comentario, debido a lo que les acabo de explicar.
No sé si queda alguna duda. De todas formas, los conceptos los iremos viendo a lo largo de la ayudantía y les voy a explicar al detalle. Pasemos al siguiente comente. Les voy a dar un minuto para que lo lean. Ahora sí. Bueno, en este comente nos dice que según el estudio realizado por Matías Carugati en Argentina, dice que la curva de Engel depende de varios factores, entre ellos el nivel socioeconómico. En otras palabras, lo que para algunos es un bien inferior, para otros es un bien normal cuando ocurre el efecto renta. Aquí es muy importante, ya que en este momento tenemos varios conceptos económicos que hemos visto en el curso, por lo menos en las unidades 1 y 2, los cuales serían la curva de Engel, sería este que está acá, bueno, el nivel socioeconómico, que es lo que vamos a analizar, y los conceptos de bien inferior y bien normal. Eso vendrían siendo los conceptos clave. Y el efecto renta. Aquí dicen por el chat verdadero. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna opinión? O si quiere dar una respuesta ya más justificada. ¿Verdadero? Verdadero. Ok. Bueno, la curva de Engel, verdadero. Lo que hace la curva de Engel es graficar, bueno, en este caso en el eje Y vamos a colocar el ingreso. Importante, cuando yo hablo de ingreso o hablo de renta, va a ser lo mismo. Para este curso, estos dos conceptos van a ser lo mismo. Y acá voy a colocar la cantidad de un bien, en este caso un bien X. Bueno, para eso pone ahí un bien X. Cuando hablo de bienes inferiores, significa que a medida que aumente mi renta, va a disminuir el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empiezo a consumir una cantidad de 10, por ejemplo, para un ingreso de 5, por dar un valor, al momento de subir, de que aumente mi ingreso, este consumo va a ir disminuyendo, o sea, se va a ir moviendo hacia mi lado izquierdo. O sea, va a ir funcionando de esta forma. O sea, va a tener un comportamiento de que a medida que aumente mi ingreso, voy a empezar a consumir menos de ese bien. Eso es lo que me quiere graficar la curva de Engel. Entonces, como ustedes bien decían, en este comentario vendría siendo verdadero. ¿Por qué? Porque la curva de Engel depende del tipo de consumidor, de sus gustos, expectativas, rentas y necesidades. Por ejemplo, en un sector que no tiene cubierto una necesidad por completo, hablemos en este caso de comida, ante un aumento
y la renta provocaría un aumento de la cantidad consumida de esta, debido a que este bien no está siendo, o sea, esta necesidad no está siendo satisfecha por una falta de ingresos. Y por el lado contrario, si un sector ya tiene satisfecha la misma necesidad, en este caso seguimos con el ejemplo de la alimentación, ante un aumento de la renta percibida, disminuiría su consumo o al menos no lo aumentaría. O sea, si se está alimentando bien un sector económico, no consideraría que fuera necesario aumentar el consumo de alimentos. Y por lo tanto su renta podría destinarla a otras cosas, a hobbies, a leer un libro, a viajes, etc. Ahí tiene una amplia gama de opciones. Bueno, estos serían los dos comentes. Siempre, esto se lo voy a recalcar, si se dieron cuenta, al principio marqué los conceptos de curva de Inger, bueno, a nivel socioeconómico, que es en lo que se basa el comente, bien inferior y bien normal. Por lo tanto, eso podría ser un tips al momento de responder el comente. Por si no saben cómo abordarlo, eso sería como su punto de partida para empezar. Y aparte de la justificación que vendría siendo todo lo que está acá, siempre tienen que destacar si es verdadero, si es falso, y lean bien porque muchas veces, o sea, en estos últimos semestres, creo que también está la opción de incierto, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar la prueba. Y además, si es que así se los piden, pueden graficar. Bueno, ahora pasando a la segunda parte de la ayudantía, tenemos el ejercicio de utilidad, que nos dicen que sea la función de utilidad típica de Cobb-Douglas, que vendría siendo mi utilidad en función de la cantidad consumida de dos bienes, X6, va a ser igual a la cantidad consumida del bien X elevado a alfa por la cantidad consumida de Y elevado a beta, donde X e Y son los bienes finales, alfa y beta son el nivel de importancia que asocia el consumidor a dichos bienes, respectivamente. Además, se conoce que la gente posee un ingreso igual a I sub 0. Bueno, aquí les voy a volver a destacar que ingreso va a ser lo mismo que renta para efectos del curso. Y también nos dicen, bueno, nos plantean 4 alternativas. En la parte A debemos plantear formalmente el problema de elección del consumidor, o sea, cómo va a decidirse el consumidor a qué cantidad consumir. En la parte B, obtener la demanda marshalliana o demanda ordinaria, que también se conoce, de ambos bienes. En la parte C, bueno, ya no empiezan a dar valores. ¿Qué significa esto? Que en las partes anteriores vamos a trabajar de forma algebraica. Normalmente, para este tipo de ejercicios, conocemos los valores de alfa y beta y nos piden calcular los valores, o sea, tener los valores cuantitativos. ¿Ok? Y bueno, vamos a encontrar unas nuevas cantidades que van a ser un óptimo final y comprobar si se cumplen las restricciones presupuestarias para ver si al momento de reemplazar en la ecuación de la recta presupuestaria, esta se cumple. Y en la parte D, a partir de C, si baja el precio del bien X en un 50%, o sea, si teníamos que el precio equivalía a 50 en un inicio, bajaría a un precio de 25, calcular el efecto renta, efecto sustitución y el efecto total, utilizando el método de Higgs. Es en esto principalmente en lo que se diferencian las dos ayudantías. Es el mismo ejercicio, pero la parte D, en la ayudantía D, es abordada desde el método de Slatsky. ¿Ok? Así que comencemos con el desarrollo. Voy a borrar esto acá. Bien. Bueno, para obtener el óptimo en la elección del consumidor, lo que debemos hacer es considerar la siguiente relación. La tasa marginal sea igual a los precios relativos. Bueno, esta viene siendo mi tasa marginal de sustitución igual a mis precios relativos. Vendrían siendo estos que están acá. Ahora, sabemos que para la tasa marginal de sustitución
vendría siendo la utilidad marginal del bien x dividido en la utilidad marginal del bien y. Primero nos vamos a centrar solo en esta parte de la ecuación. Entonces, para calcular la utilidad marginal del bien x, basta con derivar nuestra función utilidad dada, la cual era x elevado a alfa por y elevado a beta. Entonces, al derivar con respecto a x, nos quedaría lo siguiente. Bueno, como estamos derivando con respecto a x, el y pasaría a ser una constante para esta derivada. Por lo tanto, lo único que se vería derivado en este caso sería el término x elevado a alfa. ¿Cómo se vería? Sería alfa por x elevado a alfa menos 1 por el término que en este caso sería constante, ya que no depende de x. Eso vendría siendo lo que está acá. Y lo mismo para el caso del bien y, o sea, derivar ahora, un segundo, derivar ahora esta misma ecuación de utilidad con respecto a y. Por lo tanto, en este caso, el x alfa pasaría como una constante, por lo cual no se vería afectado. Y el beta se deriva, o sea, pasaría el beta hacia adelante, quedaría beta menos 1, que sería la ecuación que está acá. No sé si tienen alguna duda con esa derivada, que no es tan complicado, debido a que es simplemente derivar esta ecuación. Casi siempre se hace de la misma forma, así que no deberían tener problemas. Y bueno, una vez que calculamos tanto la utilidad marginal de x como la utilidad marginal de y, procederemos a dividir, que sería dividir este término, alfa x elevado a alfa menos 1 por y elevado a beta, dividido en beta elevado por x elevado a alfa por y elevado a beta menos 1. Esto vendría siendo la utilidad marginal de x dividido en la utilidad marginal de y. Entonces, al momento de derivar, nos damos cuenta que este término se simplificaría con ese y que este término se simplificaría con esto. Lo que nos quedaría alfa por x a la menos 1 dividido en beta por y a la menos 1. Sin embargo, sabemos que cuando está elevado a menos 1, en este caso, que el x que está en el numerador pasaría al denominador y el caso contrario, el y que está elevado a menos 1 pasaría al numerador. Es por eso que nos queda la expresión de alfa por y dividido en beta por x. Sería la expresión que está acá. Si se dieron cuenta, hasta aquí solo trabajamos con esta parte, que vendría siendo la tasa marginal de sustitución. No modificamos los precios relativos y por lo tanto, una vez que encontramos una vez que derivamos las utilidades para cada bien, tenemos esta ecuación. Y esto lo igualamos a los precios relativos y él vendría siendo lo que queda al final de la parte A. No sé si queda alguna duda. ¿No? Seguimos. Bueno, en la parte B, que nos pedía encontrar las demandas marshallianas, basta con despejar o el bien X o el bien Y. Ahora queremos saber cómo calcular las cantidades demandadas del bien Y o del bien X, despejando, en este caso, cualquiera de ambos bienes en esta relación. Por ejemplo, al despejar Y, el beta por X pasaría multiplicando y el alfa pasaría dividiendo. Y nos quedaría la siguiente expresión. Y luego basta con reemplazar en la recta presupuestaria, que vendría siendo en la parte de acá, donde se reemplazaría este valor y nos quedaría lo siguiente. Después
claramente se puede observar que se simplifican los términos y nos queda esta expresión. Y aquí lo que debemos despejar es x. Es por eso que se agrupan términos. Aquí se factoriza por precio de x. Y finalmente se despeja x, que esta vendría siendo mi demanda marshalliana. Hasta el momento no tenemos valores porque no nos ha entregado valores para los términos alfa y beta, ni tampoco para el precio. Y para calcular la demanda marshalliana del bien Y, basta con hacer exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que en el caso anterior sería despejar x, que nos quedaría, si despejamos de aquí a x, nos quedaría lo siguiente. Igual a alfa por precio de Y por Y dividido en beta precio de x. Y este término lo reemplazaríamos ahora en la parte del x y obtendríamos así del mismo procedimiento la demanda marshalliana para el bien Y. No sé si queda alguna duda con eso. Bueno, esa es la parte, vendría siendo la parte B, que hasta el momento no tenemos valor. En la parte C, nos decían que si alfa y beta toman los valores de un medio, y el ingreso era igual a 1000, de $1000 en este caso, falta ahí la unidad, el precio de X vendría siendo $50 por unidades físicas. A eso se refiere ese UF en minúscula, no lo vayan a confundir con unidades de fomento. Y el precio de Y sería $100 por unidad física. Y reemplazando los valores queda lo siguiente. Bueno, tenemos la demanda marshalliana del bien X y del bien y basta con reemplazar los valores. O sea, 0,5 1000 dividido en 50 por un medio más un medio sería 1. Y obtendríamos el óptimo. Este lo vamos a denominar como el óptimo inicial. ¿Por qué hablo de óptimo inicial? Porque vamos a calcular más óptimo a medida de que avance la ayudantía. Y lo vamos a ir calculando para después graficar y calcular el efecto renta y de sustitución. Y bueno, la parte D, ahora nos dicen que el precio del bien X varía. ¿En cuánto variaba? En un 50%. Significa que de 50 pasó a este precio de X', que es igual a 25. El precio de Y se mantiene en 100. Y hay que hacer exactamente lo mismo que en el punto C, que era reemplazar los valores. Si se dan cuenta, el único valor que cambia vendría siendo el de X, debido a que a su demanda marshalliana, lo único que varió en cuanto a los términos relacionados sería el precio de X. ¿Ok? Por lo tanto, el precio de Y, o sea, la demanda de Y, perdón, no se vio afectada. Si se dan cuenta, la demanda inicial de Y era 5 y la demanda final también es 5 porque en ningún momento se vio afectado el precio de Y. Eso es para que lo tengan en cuenta. Y bastaba con reemplazar. Pero también nos pedían aplicar el método de Higgs, que vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos la demanda higsiana o compensada, que vendría siendo otro método para calcular la demanda en este ejercicio, y se calcula de la siguiente forma. Bueno, aquí está como bastante resumido, pero se los voy a explicar. Bueno, tenemos la relación del óptimo del consumidor, en el cual la tasa marginal de sustitución era igual a los precios relativos. En este caso vamos a considerar el precio final, que era 25, por eso lo denoté como un PX'. Y bueno, esta misma relación se mantiene, perdón si me cambio mucho de diapositiva, pero es para que entiendan de dónde se obtiene y así al momento de desarrollar la prueba vayan obteniendo los valores o las ecuaciones o los términos que ya han calculado en las etapas anteriores. Esta ecuación de acá va a ser la misma que se utilice en esta parte.
Si les complica mucho ver eso, basta con hacer nuevamente el procedimiento que hicimos en la parte A. Vendría siendo derivar con respecto a X mi ecuación de utilidad, o sea, mi función de utilidad, y lo mismo para el caso del bien Y, considerando que ahora mis precios relativos cambiaron debido a que el precio de X final vendría siendo 25. Y nos quedaría la siguiente ecuación. Esto se vendría a reemplazar en la ecuación de utilidad. ¿Por qué? Lo que busca Higgs, que lo voy a anotar por aquí arriba, es mantener la misma utilidad. Misma utilidad. Lo que quiere Higgs es mantener la misma utilidad. ¿Qué utilidad? La utilidad que me generaban mis bienes iniciales. En este caso, solo fíjense en esta parte de la ecuación, en la cual reemplazamos en mi ecuación de utilidad, que era igual a x elevado a alfa, voy a escribirlo mejor, x elevado a alfa por y elevado a beta. Sabíamos que el óptimo inicial era x igual a 10 e y igual a 5. Y al reemplazar con los coeficientes que eran un medio para ambos bienes, nos da el valor de 7071. O sea, la utilidad inicial es de 7071. Hasta ahí no hay problema porque bastaba con reemplazar. Sin embargo, en la siguiente parte, lo que queremos hacer es calcular una nueva canasta, o sea, un nuevo óptimo, el cual me va a generar la misma satisfacción que el inicial. Y por lo tanto, ahora en mi ecuación de utilidad, voy a reemplazar lo siguiente. En esta de acá. Conozco la utilidad que quiero generar con esta cantidad de bienes, pero no conozco los valores de estas cantidades. Por lo tanto, me queda la siguiente ecuación. Me queda 7071 igual a la cantidad demandada del bien X. Aquí le pongo X sub H para entender que va a ser el óptimo de Higgs elevado a un medio por la cantidad del bien Y elevado a un medio. Sin embargo, necesito otra expresión para obtener estas demandas. Y es por eso que habíamos obtenido esta relación, ¿cierto? Que sería, que lo que deberíamos hacer acá sería reemplazar en esta parte para obtener la demanda del bien X. Vendría quedando de la siguiente forma. Es lo mismo que está acá, solo que está más comprimido. Vendría quedando así. Quedaría X, la cantidad demandada de Higgs para el bien X por, ahora reemplazamos toda esta expresión, beta por X por precio de X' dividido en alfa por precio de Y elevado a un medio. Vendría siendo la misma ecuación que está acá. Y ahora, si bien, bueno, aquí podemos colocar X sub H. Eso de los subíndices es netamente para diferenciarlos del óptimo inicial y del óptimo final. Y por lo tanto, aquí basta con reemplazar los valores ya conocidos, que alfa era un medio, beta era un medio, por lo tanto, se simplificaría. El precio de X', que era 25, y el precio de Y, que sería 100. Entonces nos quedaría lo siguiente. No sé si voy muy rápido, si entienden, si es que hay un paso que les complican. A mí me enredé un poquito cuando dice reemplazando y derivando queda. Ahí no entendí muy bien. Esta expresión de acá. Ya, mira. Sí, esa.
sabíamos que para la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, esas no varían a lo largo del ejercicio. Porque, bueno, voy a rayar por acá, disculpen si tengo muy rayado la pantalla. Pero mi función de utilidad era esta, ¿cierto? X elevado a alfa por Y elevado a beta, ¿cierto? Al derivar cada una de estas expresiones me va a entregar una utilidad marginal de X y una utilidad marginal de Y, al derivar para X y al derivar para Y, ¿cierto? Sin embargo, y ahora me voy a devolver un poco en las diapositivas. Déjame borrar un poco acá. En la parte A habíamos calculado el tema de las utilidades marginales para conocer la tasa marginal de sustitución, que era la parte izquierda de esta ecuación, ¿cierto? Sin embargo, esta utilidad marginal de X y esta utilidad marginal de Y no van a variar a lo largo del ejercicio. ¿Por qué? Porque mis cantidades aquí son variables y el alfa y el beta son dados. Por lo tanto, estas ecuaciones no van a cambiar. Y al dividirlas, teníamos esta expresión, ¿cierto? No sé si me sigues hasta ahí. Sí, hasta ahí te cacho. Ya, mira, esta expresión, que es, bueno, la voy a anotar aquí porque así después la vemos en la parte de allá, que era precio de X dividido en precio de Y igual a alfa por Y. Disculpen si escribo un poco feo, pero estoy con el mouse, lo mejor que puedo hacer. Ya, tenemos esta expresión. Ahora nos vamos al ejercicio, ya, aquí estamos, ¿cierto? Ya, esta expresión se obtiene a partir de esta que teníamos acá. ¿Cómo? Despejando Y en este caso. Pero los precios relativos en este caso cambiaron, que vendría siendo precio de X', que sería 25. Ah, ya. ¿Cachai? Bacán, ahí te cacho. Entonces aquí despeja así, pasa esto multiplicando y esto dividiendo y llega a esta expresión. Lo que pasa es que en estos ejercicios de cono, siempre la parte A va relacionada con la B, la parte B relacionada con la C y la parte D relacionada con la C. Entonces va como todo en cadena. ¿Cachai? Ya, bueno. Entonces para no Oye, ir, dime, si yo hubiera despejado X y lo hubiera reemplazado en la fórmula, ¿hubiera sido lo mismo? exacto. Hubiera sido exactamente lo mismo, pero si tú reemplazas X, calculas la cantidad demandada de Y. ¿Entiendes? Ah, claro, ya, te cacho. Sí, Es sí. todo en función de Y en ese caso. Entonces vaya a calcular Y y después para calcularlo basta con reemplazar este valor. Bueno, aquí en esta expresión, bueno, dame un segundo para, para que se entienda, porque aquí ya tenemos una sola incógnita en la ecuación, porque el precio de X' sería 25 dividido en 100 por X elevado a un medio, ¿cierto? Entonces esto se resuelve, bueno, ahí lo pueden despejar y todo el tema, aplicar, o sea, elevar al cuadrado toda la ecuación y vas a obtener el X, el óptimo de Higgs, para la cantidad demandada del bien X, que vendría siendo 14,142. ¿Ok? Y ese Ah, buena, bacán. 14,142 lo reemplazas aquí. ¿Por qué? Porque el beta lo conocemos, que es un medio. El X, que lo calculamos haciendo todo este proceso, lo conocemos. El precio de X', que vendría siendo 25, también lo conocemos. El alfa, que era un medio, también lo conocemos. Y el precio de Y, que no se vio variado, sería 100. Entonces, por lo tanto, conocemos todos los términos. Entonces, al final da lo mismo cuál despejes. Ya, bacán, gracias. No sé si te queda un poco más claro. Sí, ahí caché. Vale. ¿Ya? Bueno, esa vendría siendo la forma de aplicar el método de Higgs. Bueno, en esta parte me pueden preguntar todo lo que quieran porque esto es como lo más complicado del ejercicio. Si se dan cuenta para atrás, era como básicamente trabajo algebraico porque los alfa y los beta no eran conocidos, pero en esta parte ya se requiere un poco más de aplicar el concepto el concepto de Higgs, que es mantener la utilidad, pero con una nueva canasta. Así que si me quieren preguntar, no hay ningún problema.
Voy a ver el chat. Me parece que es 7071, no 7000. Ah, tuve que haber copiado mal un valor, pero... No, que era 7,71. Ah, sí, Según perdón, que se perdón, por raíz perdón, de 10 sí. por raíz de 5. Sí, lo estaba tomando como un 7000. No, pero sí, tiene razón. Es 7,071. Así que muchas gracias por la acotación. Sí, era 7,071. Bueno, tiene sentido que sea mix con los valores que tenemos acá. Sí, pero era 7,071, pero los resultados no varían. Aquí sería 14,142 y 3,535, por si acaso. Disculpa, Dime. cuando uno ya calcula el x sub h, ¿Ya? perfectamente ese valor lo puedo reemplazar en la ecuación del y, Sí, aquí. arriba. Sí, exacto. Sí. Vale. Lo necesito para el i. Ah, vale. Sí. Muchísimas gracias. Sí, porque ella, como estos valores son dados, el beta, el alfa, el precio de X final, por eso pongo la comilla y le recalco harto eso, porque si reemplazan el precio inicial, ahí ya les va a dar otro valor, y la parte que viene va a estar todo mal. Eso es como lo malo de estos ejercicios, como tiene mucho error de arrastre. O sea, si calculan algo mal al principio, lo más probable es que para adelante tenga muchas cosas malas. ¿Ok? Pero basta con reemplazar acá. O también la podrían haber reemplazado en la ecuación de utilidad de acá abajo, que hubiera quedado así como 7,71, 7,071, ahora sí, por 14,142 elevado a un medio por i elevado a un medio. Ahí también lo podrían calcular de esta forma. Ahí como ustedes la acomoden. Si la acomoda más reemplazar en esta expresión o si la quieren reemplazar en la de utilidad. Ahí ya a gusto de cada persona. Oye, me quedó una duda con respecto a como qué vendrían a significar o a representar los valores de x sub h y de y sub h. Ah, ya, mira, esos valores te los voy a explicar ahora porque lo vamos a graficar y vamos a entender de qué forma se van a dar los efectos renta, el efecto sustitución y de forma gráfica se va a entender un poquito más, ¿ya? Ya, dale. Ya mira, bueno, ahora para obtener los efectos, porque nos pedían esta vendría siendo la demanda hicksiana, ¿verdad? O compensada, que ahora lo vamos a graficar para que se vea mejor. Ay, perdón, me salí. Y para graficar necesitamos conocer las dos rectas presupuestarias. ¿Cuáles vendrían siendo estas rectas presupuestarias que tengo acá? Bueno, sabemos que la ecuación de la recta presupuestaria es R igual a precio de X por la cantidad consumida del bien X por el precio de Y multiplicado por la cantidad consumida del bien Y, ¿cierto? Esa es la ecuación de la recta presupuestaria. Ahora, este es el caso inicial. Voy a anotar aquí. Voy a anotar. Inicial, ¿cierto? Y acá tenemos el caso final. ¿Por qué? Nos decían que, bueno, la renta o ingresos, recuerden que era lo mismo, mi renta era de 1000, para ambos casos, no nos dijeron que variaban, ¿cierto? En ningún momento dicen que aumenta la renta o disminuye la renta. Sin embargo, que vendría siendo mis precios de X, es lo que cambió, que vendría siendo el precio de X inicial, que sería 50, bajó a 25. Y lo mismo para el caso, o sea, para el caso de Y no pasó nada porque el precio de Y se mantuvo. Por lo tanto, esto es lo que debemos graficar. ¿Cómo se grafica? Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, voy a explicar cómo se grafica para que no tengan problemas al momento de realizar este gráfico. Bueno, este era mi caso. Un segundo. Ya, este es el caso final. Ya entendí. Esta es mi recta
presupuestaria para el caso final y esta para el caso inicial. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, por si acaso, vamos a continuar con este mismo link durante toda la ayudantía, porque me dieron como los minutos ilimitados. Así que Pipe Torres, si estás por ahí, si lo puedes publicar en el grupo, para que los que se vayan uniendo, que se quieran unir a la segunda parte, lo vamos a hacer a lo largo de este link, por si acaso. Ya, entonces tenemos la recta presupuestaria inicial y la recta presupuestaria final. ¿Cómo se calcula? Teníamos que era, mi ecuación de la recta presupuestaria era renta o ingreso igual al precio de X por la cantidad consumida de X más el precio de Y por la cantidad consumida de Y, ¿cierto? Para el caso inicial teníamos que era lo siguiente. Precio de X, que era 50 por X, por el precio de Y, que era 100 por Y. Ahora, lo que debemos hacer para calcular esta pendiente, la que estoy señalando con el lápiz, que es la inicial, basta con despejar Y. En este caso, quedaría 1000 menos 50, X igual a 100 por Y. Y dividir en 100 toda la expresión, me quedaría 10 menos 0,5 por X igual a Y. ¿Cierto? Me quedaría esa expresión. La voy a colocar aquí con Y igual a menos 0,5 por X más 10. Que sería la misma expresión que está aquí arriba, pero un poco más ordenado. Y hacer exactamente lo mismo para el caso 2. No sé si me van siguiendo con esto. Lo que estoy tratando de explicar con esto es cómo graficar esta recta. Bueno, para el caso inicial tenemos que, bueno, esto lo hice para despejarlo y trabajar con la ecuación de la recta, que sabemos que el valor 10 sería donde intersecta en mi eje Y, que sería en este caso acá, ¿cierto? Es donde llegan las dos rectas, y que sea una pendiente, que sea un valor negativo en la pendiente, significa que va de esta forma, no va así, sino que va así como está graficado. Y el menos 0,5, para no tener que graficar puntos y después unir y trazar una recta, lo que yo recomiendo es evaluar cuando X es igual a 0 y cuando Y es igual a 0. Por ejemplo, en este caso, cuando X es igual a 0 y lo evaluamos en esta expresión, nos quedaría que sería igual a 10, que sería el intercepto en el eje Y. Y en el caso contrario, cuando Y es igual a 0, al despejar nos quedaría pasar esta expresión hacia este lado, que sería X igual a 10 dividido en 0,5. Por lo tanto, nos quedaría 20. Entonces, teniendo este punto y este punto, graficamos. No sé si tienen dudas con eso. Es básicamente graficar una ecuación de la recta y hacer exactamente lo mismo que hicimos para el caso de la recta presupuestaria inicial, pero con el final, que en vez de 50 sería 25 y ahí lo único que cambia es la pendiente. ¿Ya? No sé si quedan dudas hasta ahí. Voy a revisar el chat. Creo que no. Ya, ahora, al graficar los puntos, vamos a denotarlos como punto A, punto B y punto C. El A vendría siendo 10,5, el B 20,5 y el C, que sería el óptimo de Higgs, 14,14 y 3,53.
acá voy a anotar aquí arriba, para que no se pierda. El A es el inicial, el B es el final, y el C es el punto que calculamos para el óptimo de Higgs. ¿Ok? Entonces lo graficamos. Entonces ahora, lo que me preguntaban anteriormente era cómo se interpretan estos valores. Ok. Al momento de graficar, aquí voy a esperar que me salga bien. Lo que queremos hacer con el método de Higgs es mantener la utilidad inicial. ¿Qué quiere decir? Sabemos que las curvas de indiferencia se venían dando de esta forma, ¿cierto? Y cada una era paralela a la otra entre sí. Por lo tanto, bueno, este punto está mal graficado, debería ser aquí, el punto C. Lo que me quiere decir es que ahora tengo una nueva canasta óptima, pero con un nuevo nivel de utilidad. Si esto estuviera bien graficado, esta utilidad, esta curva de indiferencia pasaría justo por ese punto, por el punto C. ¿Ok? Ahora, lo que queremos analizar es el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total. El efecto sustitución se da que, lo que quiere decir es que si aumenta el precio de un bien, lo que el consumidor tendería a hacer es a sustituir por otro bien. En este caso, como aumentó la cantidad consumida por X, lo que el consumidor va a decir, bueno, el precio del bien X está siendo, o sea, disminuyó el precio del bien X, perdón, por lo tanto, es más accesible para el consumidor. Por lo tanto, va a tender a consumir más. Sin embargo, el consumidor, como tiene una limitación con su renta, va a tener que disminuir el consumo de él. Eso es a grandes rasgos lo que quiere reflejar el efecto sustitución. Y el efecto renta es que al momento de bajar los precios aumenta el poder adquisitivo de este consumidor. El poder adquisitivo se refiere a la cantidad que uno puede consumir o sea, con una cantidad de dinero determinada, ¿cuánto puedo consumir? En este caso, al disminuir el precio de X, significa que puedo consumir más de este bien. Por lo tanto, puedo acceder a una canasta más grande, debido a que puedo consumir más cantidades de bien X. Y aumenta, en este caso, de 14 a 20. Bueno, eso a grandes rasgos lo que vendría siendo el efecto renta y el efecto sustitución. Sin embargo, para efectos de este curso, como nos piden calcular el efecto sustitución con los términos, esto lo vamos a descomponer en dos vectores. En el efecto sustitución descomponemos su componente en Y y su componente en X, que vendría siendo lo que está aquí en la pantalla. Entonces, al descomponer este vector que ustedes ven en color verde, lo podemos descomponer en el eje Y y en el eje X, que es lo que vamos a calcular acá. ¿Cómo se calculan estos valores? Déjenme borrar esta expresión. Ahí. Borrador, dibujar. Ya. Bueno, el efecto sustitución en el eje X, vamos a considerar esta flecha de acá. Vamos a ver entre qué valores están. Entre 10 y 14,4. El efecto sustitución de X se calcula como final menos inicial, o sea, hacia dónde va la flecha, hacia el punto C, que sería 14,14, y desde dónde parte, desde 10, o sea, 14,14 menos 10 significa que el efecto sustitución de X sería igual a 4,14, o sea, por el efecto que generó la baja de este precio, lo que este consumidor hace para el método de Higgs es aumentar la cantidad consumida de X en 4,14. Esa es la interpretación que tiene este valor. Sin embargo, este mismo consumidor también presenta un efecto de sustitución en el bien Y.
debido a que si analizamos esta componente ahora con el eje Y y realizamos el mismo procedimiento, sería punto final menos punto inicial, que sería 3,53 menos 5. Sería este vector de acá, lo evaluamos con los valores de Y. Sería hacia dónde va el vector, que sería 3,53 menos 5. Que daría un valor de menos 1,47. ¿Qué significa esto? Que si bien aumentó el consumo del bien X, eso tuvo una repercusión en el consumo del bien Y. Por lo tanto, tuvo que disminuir. No sé si entienden hasta ahí. Se ve muy rápido. Si no entienden algún concepto, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Entonces sigo. Ahora, eso vendría siendo el efecto sustitución. Para el caso de... Bueno, voy a borrar todos los puntos. No, perdón. Voy a borrar esto de acá, esto de acá y esto de acá. Para el caso de el efecto renta, se hace exactamente lo mismo. Que sería lo siguiente. Descomponer este vector en sus componentes de X y en sus componentes de Y evaluar exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, este vector que va desde C a B iría hacia el punto 20 desde el punto 14,14. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, voy a revisar el chat. Bueno, como este vector en el eje X para el efecto renta, este vector de acá vendría siendo este que estamos hablando en este lado de la ecuación, sería 20 menos 14,14, que sería final menos inicial. Nos da un valor de 5,86. Y para el mismo caso, en el vector que descompusimos para el eje Y, va hacia 5 desde 3,53, que sería 5 menos 3,53, y nos da un valor de 1,47. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, lo que me quiere decir esto, que al disminuir la cantidad, o sea, al disminuir el precio del bien X, ¿cierto? Que bajó en un 50%, esto me genera que aumente mi poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que con el mismo dinero puedo comprar más cantidades de estos dos bienes. Por lo tanto, ¿cómo afecta esto? O sea, ¿cómo se interpreta este valor? Que en el método de Higgs habíamos calculado que estábamos consumiendo 14,14 unidades del bien X. Sin embargo, mi poder adquisitivo me permite llegar a consumir 20 unidades. Y esta diferencia vendrían siendo los 5,86. Pero como este efecto también repercute para el caso del bien Y, vendría siendo la interpretación de qué ocurre con estos valores en el eje Y. Que si estuviéramos consumiendo la canasta B, sería 5 menos 3,53. ¿Qué significa eso? Que para aumentar el consumo de X, también podría aumentar el consumo de mi bien Y. Es por eso que sería 1,47. Esto del efecto renta se ve afectado por el poder adquisitivo, que ahora tenemos una nueva recta presupuestaria. No sé si me siguen hasta ahí. Y bueno, el efecto total, todo ok. Perfecto. Cualquier duda después, si quieren la anotan en un cuaderno y después me la preguntan, no hay ningún problema. Y ahora calculamos el efecto total. El efecto total, bueno, como dice aquí, es igual al efecto sustitución más el efecto renta. ¿Ok? Que ahora se descompone
al igual que los casos anteriores que calculamos, el efecto de sustitución en X y el efecto de sustitución en Y, se compone en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, basta con sumar las expresiones para cada eje. No vayan a sumar el efecto de sustitución de X con el efecto renta en Y, porque ahí estarían obteniendo valores erróneos. Vendría siendo, en este caso, efecto de sustitución de X, 4,14 más efecto de sustitución de X, o sea, efecto renta de X, perdón, que sería 5,86. Y nos da un valor de 10. Y el efecto total en Y, que daría un valor de 0. A ver, me preguntan, siempre se tiene que analizar los efectos en ambos ejes y no solo en el eje X. Sí, siempre se tiene que analizar en ambos ejes. Porque también quieres saber qué está ocurriendo con el bien Y, cómo está afectando su consumo. Es por eso que siempre a pesar de que el efecto total, si ustedes se dan cuenta, solo tiene componente en X, de todas formas el efecto sustitución y el efecto renta tienen componente Y en Y, por lo tanto, tienen que ver qué está pasando con este bien, con la cantidad consumida. Pero en el efecto total, que es lo que le acabo de explicar, nos da un valor de 10 para el efecto total en X y un valor de 0 para el efecto total en Y. ¿Cómo se interpreta esto? Básicamente, cuando pasamos desde el punto A hasta el punto B, el efecto total solo se ve afectado en la cantidad de X, que sería pasar de 10 a 20 en la cantidad consumida de X, mientras que la cantidad de Y se mantuvo de 5 a 5. O sea, prácticamente en el efecto total nos están diciendo que solo varía la cantidad consumida en X, que es cuando uno analiza el punto inicial con el punto final. No sé si les queda alguna duda. Si alguien tiene algún problema con estos cálculos. Así que, para Fer Muñoz, sí, siempre se tienen que analizar en el eje X y en el eje Y. Oye, ¿el punto A lo Dime. elegiste al azar o por algún motivo en específico? Ya, mira, el punto A es, te explico enseguida. Acá tengo 3 puntos escritos, ¿cierto? 10,5, 20,5, 14,142, que en el gráfico lo trabajé en un 14,14 y 3,535, ¿cierto? El punto 3 son las coordenadas de lo que te dio por Método de Higgs, Higgs. ¿no? Sí. Ya, ahora. Este sería el ¿Ya? inicial. Este el final y este el de Higgs. ¿Ya? Entonces, mira, bueno, aquí tengo anotado. Piensa que este es el A, este el B y este el C. No sé si te queda más claro o entiendes de Ya, dónde sí, caché. obtuve esos puntos. ¿Sí? Ya, vale, gracias. Ya, no hay problema. Ya, entonces, pasamos. Ahí está. Y bueno, eso sería la parte de utilidad con el método de Higgs. Les recomiendo de todas formas que si pueden echar un vistazo al video del formato B, de la ayudantía que hizo Felipe Rivera ayer, o si pueden asistir a la de mañana de Felipe Torres, ellos también van a explicar, pero el otro método, el método de Slatsky. Lo ideal sería que ustedes pudieran realizar este ejercicio y llevar a cabo estos dos métodos para entender en cómo se diferencian. ¿Ok? De la parte A a la parte C son exactamente iguales, porque el mismo ejercicio son exactamente los mismos valores, pero en la parte D ahí viene la forma de analizar para cada método, por si acaso. Por si quieren echarle un vistazo a la ayudantía formato A. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Les pregunto porque esta parte es como la más difícil de digerir. La parte que viene ahora es como para 20 minutos o 15 minutos. Más que nada es muy fácil los cálculos, la interpretación tiene hay que fijarse en ciertos detalles, pero no es nada complejo. Es muy pauteado, por decirlo así. En cambio, esto igual necesita un poquito
un poquito más para digerir bien cómo se aplica cada método. Seguimos entonces. Bueno, para el ejercicio 2, que es de elasticidad, lo que voy a mostrar en estas diapositivas es los 3 tipos de elasticidad, explicar qué significa cada valor, cómo lo obtengo y para posteriormente explicar en una conclusión qué me representa o cómo interpretar los valores que obtengo. En el primer caso tenemos la elasticidad precio-demanda, que es lo que ustedes ven acá. Por si acaso hay gente que lo anota de esta forma, como un N, X por precio de X. Es simplemente notación. No estamos refiriendo a elasticidad. Nos dice que vamos a evaluar el valor absoluto de la derivada de mi función demanda con respecto al precio de X por el precio de X dividido en la cantidad demandada. Entonces, si este valor es igual a 1, me da que la elasticidad es unitaria. Si me da que es menor a 1, significa que es inelástica. Si me da mayor a 1, que es elástica, igual a 0, perfectamente inelástica, como el caso de la insulina. ¿Por qué menciono el caso de la insulina? Porque independiente para el precio que tenga este bien, la gente, por motivos de necesidad para vivir, necesitan consumir cierta cantidad y siempre van a consumir lo mismo. Y por eso es que esto es perfectamente inelástico. O sea, que si lo graficamos, suponiendo que el X vendría siendo la insulina, para el bien X siempre se va a consumir una cantidad Q, o sea, una cantidad X óptima, para los distintos niveles de precio. A eso se refiere con inelástica. O sea, con perfectamente inelástica. Es cuando es completamente vertical, y cuando es perfectamente elástica significa que es horizontal, el caso contrario, que tiene sustitutos perfectos. Que significa que para un precio dado, un precio 1 por ejemplo, puedo consumir distintas cantidades de ese bien. Eso a términos general. De todas formas, en el ejercicio lo voy a explicar más al detalle. Ahora tenemos el caso de la elasticidad de ingreso-demanda, que para saber cómo afecta mi ingreso en la cantidad consumida de un bien. O sea, si tengo más ingresos, ¿voy a consumir más de este bien? ¿Voy a consumir menos? ¿O voy a consumir lo mismo? De ahí tenemos las 3 categorías. Un detalle importante. En la parte de elasticidad precio-demanda, al trabajarse con valor absoluto, obviamente nunca va a dar un valor negativo. Sin embargo, el valor negativo, porque siempre va a ser negativo, o sea, a medida que aumenta el precio voy a querer consumir menos de ese bien. Sin embargo, ese signo negativo lo vamos a aplicar en el ejercicio, para que lo tengan en cuenta. En el caso de ingreso-demanda, aquí sí me importa el valor, si es positivo, negativo o igual a 0, porque va a tener distintas interpretaciones. Si es negativo, va a ser un bien inferior. Significa que a medida que aumente mi renta, voy a disminuir el consumo de este bien. Por ejemplo, aquí tengo la comida chatarra. Significa que a medida que yo tenga mejor ingreso, voy a decidir alimentarme mejor. Por lo tanto, voy a ir disminuyendo la cantidad consumida de comida chatarra, por ejemplo. En el caso del bien neutro, que podría ser la sal, significa que si yo consumo, por dar un ejemplo, 1 kilo de sal al mes, que aumente o disminuya mi renta, no va a cambiar ese consumo. Voy a seguir consumiendo 1 kilo el próximo mes, y si aumenta mi renta, voy a seguir consumiendo el mismo kilo, por ejemplo. Un bien normal o superior significa que voy a empezar a aumentar la cantidad consumida de este bien a medida que aumente mi ingreso. Aquí se distingue en dos, en bien de primera necesidad y bien de lujo. Bien de primera necesidad, por ejemplo, el pan, podría ser que si aumenta mi renta, en vez de comprar, no sé, para una familia de 4 personas, 6 panes, 8 panes, voy a comprar 9, 10, pero voy a aumentar de forma gradual. Sin embargo, cuando es mayor a 1, estamos hablando de bienes de lujo, o sea, significa que en este punto, si mi ingreso está aumentando, voy a poder acceder a estas joyas, por ejemplo. Voy a permitir darme ese gusto.
solo si aumenta mi ingreso. Para el caso de la elasticidad cruzada, que ahora comparamos dos bienes, un bien X y un bien Y, y queremos ver cómo se comportan cuando varía el precio de uno con la cantidad consumida del otro. Por ejemplo, si esta expresión da menor a cero, o sea, negativa, significa que son bienes complementarios. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, el café y el azúcar. Si yo compro más café, significa que por otra parte voy a tener que consumir más azúcar. Suponiendo que, por ejemplo, en un caso, a una taza le echo una cucharada de azúcar. Si empiezo a consumir 2 tazas diarias, voy a tener que necesitar 2 cucharadas de azúcar. Por lo tanto, el aumento del bien X, que sería el café, también tendría que aumentar con el consumo del bien Y, que sería el azúcar. Y si disminuyera el consumo de uno, disminuiría el consumo del otro. O sea, aumentarían de forma simétrica o disminuirían de forma asimétrica. En el caso de bien independiente, cuando es igual a cero, que no tienen nada que ver. La cantidad que yo gasto en benzina y la cantidad que yo gasto en sal no tiene nada que ver uno con el otro. Y el caso contrario, el de los bienes complementarios, que sería el de los bienes sustitutos, es que puedo reemplazarlo. O sea, si consumo, en este caso, más mantequilla, voy a dejar de consumir tanta margarina o al revés, dependiendo de los precios de ambos bienes, lo que me permita siempre mi ingreso. Eso a rasgo general. Ahora, en el ejercicio 2, tenemos la demanda del bien X, que está dada por la expresión que ustedes pueden ver acá. Nos dicen que es igual a 120 por el precio de X menos 5 por el precio de un bien Z. Estos son bienes, el bien Y y el bien Z son bienes. Menos 0,5 por Y, el ingreso. Recuerden que el ingreso también puede ser, se lo pueden pedir como renta. Y el menos 0,5 el precio de X, que sería el precio del bien X en este caso. Y se sabe que el precio de Y es igual a 5, el precio de Z es igual a 4 y el ingreso es de 180. ¿Ok? Nos piden obtener la demanda para el bien X en la parte A. En la parte B, si el precio inicial del bien X es 10, o sea, ya nos dan un valor para reemplazar acá, y sufre una caída de un precio de 4, o sea, un precio inicial de 10 baja un precio final de 4. Señale qué pasa con la elasticidad del bien, qué efecto le ocurre al ingreso por ventas ante la baja del precio y explique los resultados. Y en la parte C nos dicen con los valores iniciales obtenga la elasticidad de ingreso para el precio de X igual a 10 y explicar el significado. Ahí estamos en la elasticidad ingreso-demanda. Y en la última parte tenemos que calcular y explicar la elasticidad cruzada, que es lo de los bienes. Bueno, en la parte A, que nos piden la demanda del bien X, basta con reemplazar los valores que nos daban, que eran precio igual 5, precio de Y igual 5, precio de Z igual a 4 y el ingreso de 180. Lo reemplazamos y nos quedaría lo siguiente. Esta expresión quedaría con el término X, este término y este término. Si lo sumamos nos dan 490 menos 0,5 por precio de X, porque obtengo mi función de demanda para el bien X. Basta con reemplazar los valores que nos dan. Ahora nos dicen que si el precio inicial es de 10 y baja a 4, ¿qué ocurre con la elasticidad? Que es lo que tenemos acá. Ya. Tenemos que la elasticidad está dado por esta ecuación. Y tenemos que el precio inicial era de 10. Utilizando la ecuación que calculamos anteriormente de demanda, que sería esta de acá, 490 menos 0,5 precio de X, reemplazamos el precio, que sería 490 menos 0,5 por 10, y nos da 485. O sea, a este precio consumimos esta cantidad. Ahora, para derivar, o sea, para aplicar la ecuación de elasticidad, basta con derivar esta expresión con respecto al precio de X. No vayan a derivar esta expresión, porque más adelante van a ver que sí influye estos términos. Entonces, al derivar con respecto al precio de X,
con respecto al precio de X, este término pasaría a ser una constante porque no depende de X, va a ser 0, este término igual y este término igual. Por lo tanto, bueno, y aquí este se simplificaría y nos quedaría menos 0,5, que sería este valor de acá, por el precio de X, que sería 10, y dividido en la cantidad consumida de ese precio, que sería 485. Que sería la expresión que está acá. Evaluamos los valores y nos da que es de menos 0,013093. ¿Ok? Que esto sea negativo significa que a medida que aumenta el precio de X, va a disminuir la cantidad de X. Es por esto que siempre va a ser negativo. Y es por eso que utilizamos el valor absoluto para entender de qué forma podemos clasificar esta elasticidad. Y hacemos exactamente lo mismo cuando el precio es igual a 4. Reemplazamos en la función de demanda, que sería precio igual a 4, y nos daría la cantidad consumida, sería 488. Y realizamos exactamente lo mismo. Ahora, un dato importante, porque si les piden graficar, o sea, evaluar con el precio igual 4, con el precio igual 5, el precio que sea, esta expresión se va a mantener constante, el menos 0,5. Lo que van a cambiar es la expresión de acá, que se calcula reemplazando la función de demanda, y nos entrega este valor. Para efectos de interpretación, vamos a llevar este valor a la siguiente diapositiva para entender cómo, o sea, quién me representa ese valor. Bueno, también nos pedían calcular el ingreso por venta de ambos casos y se obtiene de la siguiente forma. Teníamos que el precio inicial era 10 y la cantidad consumida era de 485. O sea, el ingreso que se percibe, o sea, el ingreso por venta, en el caso, si lo estamos viendo desde el punto de que está vendiendo, sería multiplicar cada cantidad por el precio de esa cantidad. Sería 10 por 485, nos daría 4.850. Y lo mismo para el caso final. No sé si tienen problema con esto. Si se dan cuenta, de 4.850 de ingreso por venta que teníamos en el caso inicial, disminuye a 1.952. O sea, esta baja en el precio no tuvo tanta repercusión en la cantidad demandada. Y ahora lo vamos a interpretar. Este es el valor que habíamos calculado inicialmente. Y nos indica que el precio está, o sea, este valor de la elasticidad está entre 0 y 1. Si buscamos acá, este valor vendría siendo menor a 1, ¿cierto? Que sería inelástico. Por lo tanto, esto significa que estamos en una zona inelástica y que un aumento del precio del bien X de un 1%, la cantidad demandada disminuye en un 0,103093%. Esa es la interpretación que tengo. Aquí en paréntesis tengo que en el caso contrario, si aumentara, o sea, si disminuyera en un 1% el precio del bien X, mi cantidad demandada aumenta en este porcentaje. Esta es la interpretación, es exactamente la misma para los casos siguientes, así que para que me pregunten si algo no quedó claro. Y en la parte de acá, dice lo anterior señalado, se verifica en los ingresos por venta, los cuales disminuyen de forma considerable, es lo que les decía. Acá estamos cerca de unos ingresos de 5.000 que disminuyen a casi 2.000, o sea, aproximadamente 3.000 unidades, o sea, 3.000, disminuyó en 3.000 los ingresos por venta. Y eso se explica por la baja de precio, que fue de más del 50%, que no repercutió en la cantidad consumida de este bien. Aquí yo les puse este torpeo para que puedan interpretar este valor. En la parte C, ahora vamos a aplicar la elasticidad ingreso-demanda, que es hacer exactamente lo mismo. Si se dan cuenta,
la fórmula es la misma, lo único que cambia es con respecto a qué lo estoy evaluando, contra qué lo estoy comparando. En este caso con el ingreso. Para aplicar la fórmula de elasticidad de ingreso-demanda, derivamos esta expresión. Recuerden, siempre que derivamos estas expresiones, no debemos reemplazar los términos. Porque si, por ejemplo, hubiéramos reemplazado aquí menos 0,5 por la cantidad de ingresos que nos daban, nos va a dar siempre 0. ¿Ok? Así que al derivar esto con respecto a I, me queda que el término precio de I va a ser 0, precio de X va a ser 0, el precio de X va a ser 0 y el precio de Z va a ser 0. Por lo tanto, solo me quedaría esta expresión, que sería menos 0,5, porque este se va a simplificar al momento de derivar. Sería este valor de acá. El ingreso, que me decían que era 180, y la cantidad consumida. ¿En qué momento? Como me dicen con los valores iniciales, cuando el precio era 10, sabíamos que era 485. Entonces, reemplazando, nos da que es de menos 0,19. Igual que el caso anterior, aquí sí no importa el signo, porque podría ser positivo igual en algunos casos, o incluso podría ser 0. En este caso, al ser negativo, nos indica que estamos frente a un bien inferior. Es lo que le explicaba con el ejemplo de la comida chatarra, que significa que a medida que aumente el ingreso, disminuye el consumo de este bien. ¿Y cómo se interpreta este valor? Menos 0,19 nos dice que ante un aumento de un 1% en el ingreso, disminuye en un 0,19% la cantidad consumida del bien. O sea, a medida que aumente mi ingreso, va a disminuir la cantidad consumida de este bien. Si hubiera sido positivo, hubiera sido que a medida que aumente el ingreso, aumenta la cantidad consumida de este bien. Y la interpretación, si se dan cuenta, déjenme borrar esto, al igual que el caso anterior, es exactamente la misma. Si aumenta en un 1%, si aumenta en un 1% el precio del bien X, que sería con lo que estamos comparando en esa elasticidad, y aquí ante un aumento del 1% en el ingreso. Estas conclusiones siempre van a ser de la misma forma, y este va a ser el porcentaje en el cual va a variar. Lo único que deben fijarse es si aumentan ambas o disminuyen ambas. O aumenta una y disminuye la otra. Eso es lo que tienen que fijarse. Para el caso del precio-demanda, siempre al aumentar el precio va a disminuir la cantidad consumida de X. Eso va a ser siempre. En este caso no. Aquí podría ser que ambas aumente, ambas disminuyan. Una aumenta y la otra disminuye y así. Por si acaso. Y en la parte de elasticidad cruzada, tenemos que ver cómo se comporta la elasticidad cruzada entre el bien X e Y y entre el X y el Z. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. La fórmula no ha cambiado, solo cambia con el bien que lo queremos comparar, o con el precio, o con el ingreso, dependiendo de la elasticidad. Y derivamos con respecto al precio de X, la expresión. Que sería, este término se hace 0, se hace 0, y se hace 0. Y nos quedaría solo 120. Que se calcula de la misma forma que lo hemos calculado en la elasticidad anteriores. Y el precio de Y, que era dado, que era 5, con la cantidad consumida en el inicial, que era 485. Si le dijeran la elasticidad cruzada, pero para el punto final, ahí hubieran tomado 488, que era cuando el precio era igual a 4, por si acaso. Ahí tienen que leer bien el enunciado. En este caso no lo especifican, pero vamos a tomar el caso inicial. Y nos da el valor de 1,2371. Buscamos acá en este torpedo que le puse a Carlito, y sabemos que es un valor mayor a 0, por lo tanto estamos hablando de que el bien X e Y son sustitutos. ¿Cómo se interpreta este valor?
significa que a medida que aumente el precio de I en un 1%, lo que va a generar es que aumente el consumo del bien X. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio del I, significa que el bien Y no lo voy a querer consumir tanto. Por lo tanto, voy a priorizar el consumo del bien X. Eso se refiere con que sean sustitutos. O sea que, en este caso, si tomamos que este fuera la mantequilla, el bien Y, y la margarina, el bien X, significa que si sube la mantequilla, yo voy a decir, no, esto lo puedo reemplazar con margarina, por ejemplo. Entonces, como subió el precio de la mantequilla, voy a seguir consumiendo margarina, por dar un ejemplo. No sé si les queda claro. Y para el caso de la elasticidad cruzada entre X y Z, es básicamente lo mismo. Derivar con respecto a Z, si se dan cuenta, el coeficiente que acompaña el término P sub Z va a ser menos 0,5, sería el valor que está acá. El precio de Z es dado, que era 4, y la cantidad inicial consumida de X, que era igual a 485. Y nos da menos 0,41. Lo que significa que estamos frente a bienes complementarios. ¿Qué significa esto? Que ante esta explicación de este término, de este valor, significa que ante un aumento del precio de Z en un 1%, voy a disminuir la cantidad consumida de X en un 0,041%. ¿Por qué? Porque, bueno, si en este caso decimos que este es el precio, este es el bien Z y este es el bien X. Si sube el precio del café, lo que me va a generar es que quizás consuma menos café. Eso va a depender de la elasticidad precio-demanda del bien Z, que en este caso sería el café. Y si yo disminuyo este consumo, como disminuye el consumo de café, como son complementarios, voy a consumir menos azúcar. Por lo tanto, voy a consumir menos del bien X. Esa es la interpretación que se les da a estos valores. Por eso es muy importante considerar el signo, de que lo demás es cómo varía en porcentaje. Y bueno, no sé si les queda alguna duda con respecto a la elasticidad. Más que nada es aprenderse estas tablitas, la fórmula y la interpretación. Eso tienen que sabérselo para la prueba. Y bueno, eso sería la ayudantía. Bueno, aquí puse el canal de YouTube, donde están explicados la materia por conceptos. Tenemos conceptos y ejercicios, y además a esta plataforma, Fundamentos de Economía, se van a subir todos estos videos de la ayudantía. Voy a dejar de grabar.